última plática del día de hoy. Es por parte de Fernando Valdés, que ahorita está haciendo su doctorado, va con Gabriel, Instituto de Matemáticas de Curitiba, y nos va a hablar de superficies temporales con dirección nula canónica. Gracias, Gabriel, por aceptarme. Es Gabriel. Bueno, antes de comenzar, pues igual un agradecimiento al comité organizador y bueno, nada más comentar que de Oscar Palma yo ya empezaba a escuchar desde la licenciatura, ya hace algunos años, por su traducción del Do Carmo, ya que en ese tiempo pues no podía leer en inglés, bueno, todavía no, pero ya le echo más ganas. Y ya después tuve la fortuna de ser su alumno en la maestría. Me reprobó, gracias. No, no es cierto, muy buen curso. Y bueno, pues les voy a presentar lo que es superficies temporales con dirección nula canónica. Es un trabajo que es continuación de un artículo que sacó Gabriel con Víctor Hugo Patti. Y entonces ellos se centraron sobre todo en estudiar este tipo de superficies en el espacio de Minkowski de dimensión 3 y unas cosas de dimensión 4. Entonces ahora el objetivo fue meternos a otro tipo de espacios ambientes, igual manteniéndonos con superficies. Entonces, bueno, aquí tenemos más o menos el contenido de la plática, que va a ser, pues, ver primero superficies con dirección nula canónica respecto a un campo vectorial paralelo, ¿vale? Entonces, lo vamos a ver en un ambiente de producto. Después lo vamos a ver respecto a un campo radial, en el espacio de Minkowski. Y después en un campo, o con respecto a un campo cerrado y conforme, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué resultados se fueron obteniendo. Bueno, primero pues vamos a definir lo que es que una superficie tenga dirección nula canónica. Entonces la imagen pues es sencilla, simplemente tenemos ahí nuestra clásica variedad o superficie, y entonces vamos a tener un campo vectorial y nos vamos a fijar en su proyección sobre la superficie, ¿vale? Que sería este campo de aquí. Entonces, en este caso, la condición que le vamos a pedir a este campo vectorial, que es la proyección de ese campo verde, pues es que sea nulo, ¿no? Es decir, que el producto consigo mismo sea igual a 0. Entonces, en este caso, como estamos en el ambiente N cruz R, donde N es una superficie de Lorentz, y vamos a tomarnos como campo vectorial paralelo a parcial T. Entonces nos vamos a estar trabajando con su parte tangente. Entonces, una de las primeras observaciones, bueno, es paralelo, así es como nos lo tomamos. Luego, utilizando la fórmula de Gauss, obtenemos las siguientes identidades que nos dan la forma o de cómo operar con el operador de forma, y bueno, obtenemos también lo que es la segunda forma fundamental, ¿no? Entonces, ahí hacemos una descomposición, utilizamos las clásicas fórmulas de Gauss, de Mengarden, y de ahí obtenemos estas igualdades, estas identidades, que nos van a ayudar a calcular diferentes entes a lo largo de la clase, bueno, del trabajo. Entonces, una de las primeras consecuencias es que el operador de forma aplicado a parcial T parte tangente es igual a 0, y que, bueno, las curvas integrales de parcial T van a ser geodésicas, ¿no? Que es lo que pongo en la siguiente observación, ¿no? De la primera, podemos concluir que sigma también es de dirección principal canónica. De hecho, este concepto pues es familiar de lo que es las superficies con ángulo constante y las de dirección principal, ¿no? Entonces, este en particular también va a tener una dirección principal o en parcial T parte tangente. Y la otra, la que les mencionaba, que las curvas integrales de parcial T parte tangente pues son geodésicas de la superficie. Bueno, ahí si nosotros nos tomamos un marco nulo, ¿no? Tenemos nuestra superficie temporal, entonces ahí siempre van a existir
dos campos nulos linealmente independientes. Entonces, como estoy pidiendo que parcial T parte tangente sea nulo, me tomo ese y el otro que existe, y entonces con eso formo mi marco nulo, calculo o hago cómo se ve el campo de curva, el vector de curvatura media, y obtengo que se ve de esa forma, ¿no? Como la segunda forma fundamental en esos dos campos, en mi marco nulo. Entonces eso nos va a dar diferentes información acerca de la curvatura media. Y tenemos esta definición, que es una función que nos va a ayudar a definir algunas cosas, que está dada como el producto de la segunda forma fundamental en el campo W con parcial T parte normal. Y entonces, bueno, como pues necesitamos derivar, entonces hay que ver cómo se comporta aquí la conexión de Levi-Civita en la superficie, y esas son, pues digamos, la caracterización de cómo se ve aquí, ¿no?, la conexión de Levi-Civita en la superficie, ¿no? Lo primero es lo que ya habíamos visto, que la parcial, derivar, digamos, el parcial de parte tangente en su misma dirección nos da 0, al igual que al hacerlo con W en la dirección de parcial de parte tangente, y las demás igualdades que obtenemos, que nos van a ayudar a calcular diferentes entes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles? Pues bueno, esta es una observación que más adelante va a ser más clara. Digo, lo puse en este orden porque fue en el orden cronológico como lo fui desarrollando, pero es más claro si ahorita vamos al siguiente resultado, ¿no? Sencillamente viendo o recordando que esta conexión normal, pues se puede ver, o se ve más bien como la segunda forma fundamental. Entonces, aquí tenemos lo que es la definición de que una superficie sea arreglada, y entonces lo que nos dice es que también no solo deben las curvas integrales de parcial de parte tangente, no solo deben de ser geodésicas de la superficie, sino también geodésicas del ambiente. Entonces, si cumplen esa condición, se dice que son regladas. Y pues ahora sí, con esta proposición, pues sale la otra observación inmediato, que nos dice que es equivalente decir que es reglada con decir que la segunda forma fundamental de parcial T parte tangente, o parcial T parte tangente, es igual a 0. Y de hecho, todavía más en general, la segunda forma fundamental de parcial T parte tangente con cualquier otro campo tangente a la superficie, pues es igual a 0. Ahí simplemente pues es aplicar un poquito la descomposición, aplicamos las fórmulas de Gauss y sale esa igualdad, ¿no? Y entonces esto nos va a dar en automático ciertas consecuencias importantes sobre este tipo de superficie. Por ejemplo, la primera va a ser que, bueno, pues que siempre van a ser regladas, ¿no? Entonces, siempre van a ser regladas, ya que precisamente por esa igualdad y esta equivalencia, pues si la segunda forma fundamental de parcial T parte tangente es siempre 0, pues va a ser en particular con parcial T parte tangente. Entonces, quiere decir que tanto digamos, la conexión, digamos, esta en la superficie, perdón, esta debe ser de la superficie, parcial T parte tangente, esta es 0, y pues también la segunda forma fundamental, pues es 0, entonces pues esto es precisamente la condición, ¿no? Entonces, bueno, acá del otro lado, esta es precisamente esta condición que me están pidiendo. Y la otra, que es también inmediata, es que siempre van a ser mínimas, ¿no? Recordemos que vimos que la curvatura media, o el vector de curvatura media, sería como la segunda forma fundamental, parcial T con W. Entonces, en este caso, pues, siempre 0, siempre van a ser mínimas este tipo de superficie. Luego, lo que obtuvimos, pues, una serie de equivalencias, ¿vale? Si tenemos una superficie con dirección nula canónica, tenemos las siguientes afirmaciones, las cuales son equivalentes. Por ejemplo, que el operador de forma es diagonalizable, que la superficie es totalmente geodésica, que la función A que había definido hace un momento es 0, que parcial T parte tangente es de Killing,
y que la superficie es umbilical, ¿vale? Entonces, se cumple cualquiera de esas, digamos, obtenemos las demás. Otro resultado es el siguiente. Bueno, aquí hacemos, gracias a los cálculos que hicimos sobre la conexión de Levi-Civita, podemos calcular lo que es el tensor de curvatura y su curvatura gaussiana. Entonces, esas son las identidades que se obtienen. Por ejemplo, que pues la curvatura gaussiana se obtiene simplemente derivando a esa función A, ¿vale? Con, bueno, parcial T por tangente aplicado a esa función A. Y bueno, de aquí ya obtenemos algunos resultados inmediatos, ¿no? Por ejemplo, que si sigma es totalmente geodésica, entonces también va a ser plana, ¿no? Ya que en las equivalencias vimos que si era totalmente geodésica, la función A es 0, entonces por lo tanto, pues es plana. Y así si también le cambiamos totalmente geodésica por umbilical, por las otras equivalencias, pues obtiene lo mismo, ¿no? ¿Qué otra cosa se obtuvo? Es la siguiente. Aquí, bueno, nos fijamos qué relación tiene lo que es la curvatura del ambiente con la curvatura de la superficie y simplemente pues es hacer ahí un cálculo con la ecuación de Gauss y obtenemos que precisamente las curvaturas coinciden, ¿no? La curvatura del ambiente con la curvatura de la superficie coinciden a lo largo de los planos tangentes a mi superficie. Y bueno, esta es una proposición que viene en el artículo que sacó Gabriel, que es una manera de construir este tipo de superficies, que es verlas como gráficas de funciones. Entonces, ¿qué condición deben de tener este tipo de superficies para que sean de dirección nula canónica? Pues que el gradiente de esa función sea nulo, ¿vale? Entonces ya tenemos una forma de construirlas. Con esta condición, pues es el objetivo, ya que estamos trabajando con superficies, cosas que podemos ver y dibujar, pues eso, encontrar ejemplos explícitos, ¿no? Entonces, este nos da una manera de encontrarlo. Y pues vamos a eso. Entonces, nos vamos a considerar como espacio ambiente a N cruz R, donde N es el espacio de Sitter, ¿vale? O tenemos, bueno, damos su parametrización o sus coordenadas clásicas, tales que cumplan esa igualdad, y vamos a obtener la métrica inducida, viéndolo como una encajada en el espacio o en el espacio de Minkowski, y obtenemos que la métrica de n pues está dada de esa forma, ¿no? Como G gorrito, G, ¿cómo se le llama? Bueno, tilde, perdón. Está dada de esa forma, y entonces ya teniendo esta métrica, pues ya podemos aplicarle, bueno, podemos primero obtener lo que es el gradiente de mi función, para posteriormente aplicarle la condición, que es que el producto consigo mismo pues sea cero, ¿no? Es decir, que sea nulo. Entonces obtenemos esa ecuación diferencial parcial de segundo orden, la cual afortunadamente se puede transformar en dos parciales también, pero pues ya lineales, ¿no? Entonces esas ya son más fáciles de resolver. Aplicamos simplemente el método que le llaman de la curva característica y obtenemos lo que es la solución, que está dada de esa forma, ¿no? Ahí dependiendo como en este caso tenemos más menos, dependiendo cuál nos tomemos, nos debemos de tomar en ese orden menos más, ¿no? Y entonces con esta F, pues ya podemos construir una familia de ejemplos de superficies con dirección nula canónica, ¿sale? Con respecto a parcial t, ¿sale? Y está dado de esa forma, donde F mayúscula es una función C infinito, pues cualquiera, ¿no? De R en R. Y, pues bueno, ¿qué más? Bueno, ya lo podemos dibujar, ¿no? Entonces nos tomamos a F como la identidad y a epsilon igual a 1, es decir, nos tomamos la parte positiva y obtenemos este dibujito que tal vez ahí no se ve bien la perspectiva, pero es una especie como de moñito. ¿Qué hacemos aquí? Digo, estaría padre que hubiera traído una animación, pero no se pudo. Entonces, pero se ve como una especie de moñito, ¿vale? Luego, pues bueno, ya generalizando este ejemplo, dijimos, bueno, ahora
Si se dan cuenta, en el ejemplo, lo que teníamos es que esta parte, bueno, esta no estaba, ¿no? Aquí nada más teníamos una función de una variable, ¿no? Y entonces ahora decimos, bueno, ¿qué pasaría si ahora a la métrica, a la base, a n, pues le damos otra métrica más general? Entonces primero probamos donde en cada componente pues tenía una función que dependía de x, ¿no? Por ejemplo aquí b de x y acá pues a de x. Y entonces resulta que sí, también tenía solución, todavía más general, ¿no? Esto ya realmente digamos, se basa en el hecho de que podamos resolver esa ecuación diferencial. Resolver esta ecuación diferencial es resolver la ecuación diferencial parcial, digamos, en general, ¿no? Eso ya es un poquito más como de tecnicismos de parciales, pero se puede, ¿no? Y ahí tenemos todavía otra familia más general de ejemplos de este tipo de superficies. Y bueno, otro resultado interesante que se pudo obtener es, bueno, ya nos fijamos en la relación que hay de la curvatura del ambiente con la curvatura de la superficie. Entonces ahora la siguiente pregunta natural era ver qué relación tenía la curvatura de, digamos, de n, que es el espacio base, con el de la superficie, ¿no? Entonces, pues yo intuí pues que deberían de ser iguales, y pues no salía, y bueno, me equivoqué muchas veces. Y bueno, ya después buscando una mejor demostración, vimos que sí efectivamente coincidían las curvaturas, ¿vale? Ahí primero, digamos, el primer fallo que tuve es que no encontré una buena relación, o bueno, la relación correcta entre la conexión de la superficie con la conexión de la base. Estaba yo encontrando la conexión del ambiente con la conexión de la superficie, cosa que ya sabía. Entonces, digamos, haciendo unos ciertos cálculos, llegamos a esa conclusión, ¿no? Esto, pues, obviamente, todo a lo largo de los planos tangentes a mi superficie. Y pues de aquí tenemos inmediatamente algunas consecuencias interesantes, que son, pues la primera es que ya sabemos la curvatura de nuestras superficies en estos ciertos espacios ambientes, que es en el espacio de Minkowski de dimensión 3, ¿no? Ahí pues todas son de dimensión 0, en el espacio S21, a donde todas son de dimensión 1, perdón, de curvatura 1, ¿no? 0 y 1. Y la otra consecuencia es que las tres curvaturas coinciden, ¿no? Ya habíamos visto que la curvatura del ambiente, la curvatura de la superficie eran iguales, y ahora también la curvatura del espacio base coincidían. Y bueno, el siguiente paso es entonces extenderlo a otro tipo de direcciones, en este caso a campos radiales, ¿no? Un poquito recordando que es un campo radial, pues es, digamos, así se define formalmente, digamos un poquito informal, pues pensemos en la esfera, en S2, y entonces es precisamente este tipo de vectores, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa aquí. Esto es en el espacio de Minkowski de dimensión 3. Y pues bueno, hacemos los mismos cálculos, empezamos otra vez como a hacer los mismos cálculos que como lo hicimos como en el caso de campos paralelos. La diferencia es que, por ejemplo, ya antes no teníamos este vector de aquí, ¿no? El X. En este caso aquí aparece, ahí ese campo X. La segunda igualdad coincide completamente, ¿ok? Luego obtenemos otra vez, digamos, volvemos a hacer los cálculos para ver cómo se ve el operador de forma aplicado, en este caso, a z parte tangente. Y ahora lo que sucede, antes teníamos que esto era 0, ahora no, ahora es proporcional a parcial t, perdón, a z parte tangente, y volvemos a obtener que z parte tangente, sus curvas integrales deben de ser geodésicas de la superficie. Nuevamente, bueno, aquí en este caso obtenemos que la segunda forma fundamental aplicado a ese campo es 0. Ahora ya no se va a cumplir que siempre sea 0, ¿no? Como en el caso anterior, donde la segunda forma fundamental de z con cualquier otro campo era 0, en este caso no se va a cumplir. De hecho, van a ser muy diferentes en ese sentido a el otro tipo de superficies que encontramos. Bueno, aquí nada más es recordar cómo
obtuvo, bueno, cómo está dada la curvatura, el vector de curvatura media. Y entonces, al obtenerlo, al obtener la curvatura media, podemos observar que a diferencia de las otras superficies, estas nunca van a ser mínimas, ¿no? Ya que esa curvatura nunca es cero, poniendo que para este caso, como necesitamos que haya una proyección, pues z parte normal debe ser diferente de cero, y entonces en este caso nunca son mínimas, ¿no? A diferencia de las otras. Bueno, aquí pues volvemos a obtener lo que es la conexión de Levi-Civita. Son exactamente las mismas igualdades, nada más cambiando lo que es parcial t parte tangente con z. Y pues nuevamente nos da las mismas igualdades para la curvatura y para el tensor de curvatura. Y bueno, un resultado también, digamos, siempre el objetivo pues es encontrar ejemplos, ¿no? Ejemplos que podamos ver, porque pues estamos en un espacio ambiente, un espacio, o estamos manejando superficies las cuales sí podemos observar. Y entonces esto va encaminado a ese objetivo. Pues nos dimos cuenta que todas las superficies con dirección nula canónica respecto a un campo radial, pues van a ser superficies totalmente casi umbilicas, ¿no? Es decir, que cumplen esa igualdad. Entonces, para fortuna también mía, pues este tipo de superficies están clasificadas o caracterizadas, ¿no? En un artículo de Cleland. Entonces, bueno, aquí, bueno, antes de eso, tenemos un corolario inmediato que nos dice que, pues ya dado que este tipo de superficies nunca son mínimas, pues en automático nunca van a ser planas, ¿no? Y bueno, el resultado, que es que viene en el artículo de Cleland, es cómo nos está dando ya la parametrización de este tipo de superficies, ¿no? Las superficies totalmente casi umbilicas, donde tenemos alfa, que es una curva espacial con dirección o con campos, perdón, con vector tangente nulo, ¿no? Alfa prima debe ser nulo, T es un campo nulo, y entonces son como una especie igual a esa curva alfa le está pegando esos vectores nulos, ¿no? Entonces ya tenemos una forma de cómo ver, bueno, al menos tenemos la idea de cómo se podrían ver nuestras superficies dadas de esa forma, ¿no? Entonces, pero bueno, todavía falta el regreso, ¿no? No podemos, es más bien ahora, ¿qué condiciones deben de cumplir las superficies con dirección nula canónica para que sean totalmente casi umbilicas, ¿no? Y poder utilizar esta parametrización. Entonces, con objetivo de llegar a ese destino, pues primero tenemos este resultado que nos da, o que necesitamos, ¿no? Imagínense un campo que es espacial, ¿no? Y entonces lo que se afirma, pues es que existen dos campos nulos ortogonales a este campo espacial, ¿no? Imagínense que estas están sobre el cono de luz, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Estas de aquí, pues serían esos dos vectores que son ortogonales a mi vector X, ¿sale? Y entonces, pues, encontramos ahí explícitamente cómo se ven. Si X está dado como ABC, pues están dados de esa forma, ¿ok? Y entonces, ahora sí, pues lo que necesitamos es la siguiente proposición, y nos dice que una superficie totalmente casi umbilical, ¿vale? Con todas las características que vimos en el teorema anterior, pues tiene dirección nula canónica respecto al campo, a un campo radial, si cumplen esta condición, que alfa y t sean ortogonales, ¿vale? Alfa es una curva espacial y t es un campo vectorial nulo, entonces deben de ser ortogonales. Y pues ya con esa proposición podemos construir lo que es un ejemplo. Entonces nos consideramos como alfa a la hélice dada de esa forma, y entonces pues tenemos a nuestra curva alfa que además va a cumplir que su vector, bueno, que alfa prima es nulo. Si hacen rápidamente mentalmente ese cálculo se podrán dar cuenta que es nulo, y pues bueno, también va a satisfacer que es ortogonal a alfa de X por la proposición anterior, y entonces tenemos que T, bueno, más bien elegimos a T, alguno de los dos que teníamos, elegimos a uno, puede ser el positivo o negativo, y entonces con ese T pues ya tenemos la construcción, ¿no? Que está dada de esa forma.
ahí ya tenemos la parametrización, y entonces, pues eso ya lo podemos dibujar. Y su dibujito, un dibujito, pues sería este, ¿no? Igual es una especie de, como de cosa que se va así, como torciendo, ¿ok? Y bueno, aquí ya rápidamente, pues es la parte de superficies, bueno, con dirección, un campo cerrado y conforme, ¿no? Que es la generalización natural. Entonces, recordando nada más rápidamente cómo se define un campo cerrado y conforme, que cumpla esa igualdad. Y entonces, ¿qué obtuvimos? Bueno, volvamos a hacer los cálculos, todos los demás, los que ya hicimos, ¿no? O sea, operador de forma, el tensor perdón, la conexión de Levi-Civita, el campo aquí, si se dan cuenta, se parecen mucho a lo de radial, ¿no? Salvo la función. Y entonces, ¿qué obtenemos como resultados importantes? Pues es, primero, si nosotros probar que bueno, más bien nos metemos ahorita en el ambiente de producto alabeado, R cruz N con función de deformación ρ, y entonces ahí afirmamos que ρ parcial T es cerrado y conforme, ¿no? Bueno, más bien lo probamos. Entonces, con ese campo, nosotros encontramos la versión extendida o la versión para este tipo de ambientes de el teorema o de la proposición que realizó Gabriel en su artículo, pero ahora para este tipo de productos, ¿no? Un producto alabeado. Entonces aquí también se cumple la misma condición o debe de cumplirse la misma condición, que es que el gradiente de F sea nulo. Entonces ya tenemos también la forma de construir aquí superficies con dirección nula canónica. Entonces, si volvemos a aplicar la condición, llegamos a que es también una familia parecida a la que nosotros encontramos en la versión anterior, ¿no? Entonces, nada más que ahora la dirección pues cambia, que es T parcial T. Y bueno, también encontramos lo que es la versión para este tipo de superficies, y es que la relación que hay de la curvatura de la superficie con la curvatura de la base, en este caso pues es n, y resulta que son proporcionales, es decir, la curvatura de mi superficie es igual a 1 sobre ρ cuadrada por la curvatura del espacio base, ¿no? Entonces ahí existe también una relación. Y bueno, también aquí encontramos una técnica más para poder determinar superficies con dirección nula canónica en el espacio de De Sitter menos esa recta, y es sencillamente con ese isomorfismo, y entonces ahí obtenemos lo que son la base coordenada, y con eso obtenemos que, si se dan cuenta, de este lado es el campo vectorial radial, y llegamos a que precisamente a través de ese isomorfismo, pues es o coincide con el campo cerrado y conforme de mi producto alabeado. Y entonces es otra forma de construir este tipo de superficies, ¿no? A través de eso. Entonces, como proposición, pues es cualquier superficie que tengamos en ese producto alabeado, va a ser una superficie con dirección nula canónica en el espacio de Minkowski. Y bueno, ya esto ya es nada más lo que sigue, es lo que estamos puliendo, todavía está un poco mugroso, entonces hay que limpiarlo más. Entonces es meternos ahora en el espacio ambiente, también con cerrado y conforme, pero en los space form, ¿no? Es decir, con curvatura constante. Entonces ahí ya tenemos algunas identidades, ahí muy interesantonas, pero todavía nada tan relevante, y también con el objetivo de encontrar ejemplos, ¿no? Por ahí la llevamos. Y bueno, también estamos ahorita trabajando en ver ahora qué pasa con superficies que se ven como la imagen inversa, ¿no? Igual con encontrar las mismas cosas, hay algunas identidades, ya tenemos criterios, igual encontrar ejemplos. Y bueno, pues aquí tenemos un poco de bibliografía, y pues gracias y felicidades. Entonces, preguntas también.
al público virtual. Matías. La relación de contraste entre la curvatura y o sea, la media, la H, eso a lo mejor se realiza la verdad en arte y por ahí podría haber resultados similares. Pues no sé bien, pero pues podríamos intentarlo. O sea, realmente también lo que estamos viendo es, nos metemos a otro espacio ambiente con otra dirección y ver si también podemos utilizar esa misma técnica utilizamos para probar eso, es que realmente para probar esas relaciones se utiliza fuertemente el gradiente de F sea nulo. O sea, utilizamos mucho ese teorema, es parte fundamental para que se empiecen a cancelar ahí cosas y nos salen. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Gabriel. ¿Puedes dar los ejemplos en R3 con campo paralelo? En R3 con campo paralelo, como el... Superficies con dirección nula canónica en R3 con campo paralelo. Digo que no que se tú. Ajá. Sí, es un campo paralelo. Los casos que complementan. Las mínimas y planas. Mínimas y planas. Ahí son las que precisamente en tu artículo ahí desarrollas, ¿no? Son, por ejemplo, planos y planos y más. Y bueno, las mínimas planas en el espacio de mi conjunto. Un campo paralelo es equivalente a que sea un campo. ¿Más preguntas? ¿Lo escucho? Ah, bueno, si no, volvemos a agradecer.